un espacio en el que conversamos de sanación emocional, espiritual, vidas pasadas, misticismo y todo aquello que nos ayude en nuestro propio camino de despertar de conciencia y de conexión con nuestra alma. Yo soy Laura González, comunicóloga, coach espiritual y de salud, terapeuta, sanadora especialista en regresión a vidas pasadas con arcángeles, maestra de yoga, de meditación y de un curso de milagros. El propósito de este podcast es compartir historias de sanación y de vida, conocimiento de tipo místico, espiritual y todo aquello que se necesite para inspirarte y ayudarte en tu propio camino de sanación y de despertar de conciencia hacia una vida con mayor paz, plenitud y armonía interna. Bienvenidos a todos a este episodio, un episodio más de este podcast llamado Del Ego al Corazón. Estoy súper emocionada porque el día de hoy tengo a una gran amiga, compañera, alumna de yoga, compañera de yoga que conozco desde hace muchos años. Su nombre es Rosana Huerta. Bienvenida, Rosana. ¿Cómo estás? Hola Laura, estoy fascinada de estar aquí. Gracias por invitarme. Me encanta lo que haces y pues estoy muy contenta de estar aquí contigo. Oye, quiero contar un poquito de nuestra historia, porque yo a ti te conozco hace muchísimos años cuando empecé a estudiar, a practicar yoga, por ahí del 2008, cuando empecé con el mundo de Bikram Yoga, que después me hice una adicta a esta práctica, y después me hice maestra, y ahí nos hicimos amigas, conocidas, y tú fuiste de las primeras víctimas que cayó en mis redes de las terapias a regresión a vidas pasadas. Entonces, para mí fue muy significativo porque cuando yo me gradué como terapeuta en regresión a vidas pasadas, recuerdo perfectamente que puse un anuncio en Facebook literal en mi muro diciendo, me acabo de certificar y para Ujú. pasar mi examen final de terapeuta en regresión voy a regalar 10 terapias de regresión. Y tú levantaste la mano. Me acuerdo perfecto, me dijiste, yo Sí. quiero una terapia. Sí, yo fui la primera, así dije, yo. Sí, y no lo vas a creer, pero y eso también me gustaría compartirlo con mis escuchas. Yo casi nunca, Rosana, yo casi nunca me acuerdo de las terapias y es parte y es normal, es de hecho es un proceso natural que los terapeutas nos olvidemos, especialmente los terapeutas de regresión a vidas pasadas, nos olvidemos de lo que sucede en la terapia. Yo casi a la media hora acabando la terapia, se me olvidó las cosas que vieron, ya no supe qué vieron, ya no supe nada. O sea, me acuerdo del tema, pero no me acuerdo del detalle de lo que vieron y lo que experimentan, porque como es una conexión del alma, aunque yo estoy ahí y lo veo y lo dirijo y lo guío, vamos, al cortar lazos, al terminar la terapia, es algo que ya se queda en el pasado. Yo ya no genero lazos de apego de ningún tipo, ni con mis consultantes, ni con las historias de mis consultantes, y a mí se me olvida. Pero hay ciertas personas que han llegado a mí en terapia, y especialmente las primeras personas que llegaron en esas 10 terapias, que obviamente por ser las primeras, pero también por el tema que todas llegaron, fueron súper significativos. Y tú eres de esas personas. Tu terapia nunca se me olvidó, siempre, y además es algo que guardo con mucho cariño y con mucho amor y como una gran experiencia de vida muy cañona, ¿no? Fue incluso para mí algo muy revelador. Entonces, para mí es un honor, para mí es verdaderamente un placer tenerte como invitada y que hayas accedido y aceptado a que nos compartas tu historia y tu experiencia después de tantos años de haber hecho esa terapia para todas las personas que están interesadas en estos temas de el alma, el despertar de conciencia y la sanación, ¿no? Básicamente la sanación de nuestra alma y de nuestra vida. Rosana, platícanos un poquito de quién eres, a qué te dedicas para tener un poco contexto de ti y de qué haces y de dónde estás ahora, etcétera. Claro, pues sí, nos conocimos, practicando Bikram Yoga y yo creo que eso es algo muy importante o significativo porque cuando practicas yoga conectas de otra forma y estás experimentando tu cuerpo y tus emociones. Entonces creo que desde ahí fue una conexión mágica contigo. Yo soy de Córdoba, Veracruz.
soy consultor de empresas, he vivido muchos años fuera de México y justo cuando nos conocimos, tenía yo algunos años de haber regresado. Soy consultor en planeación estratégica para empresas, además de que trabajo con otro tipo de metodologías y aparte estoy en social marketing y bueno, una serie de cuestiones. Afortunadamente, y eso lo vamos a platicar más, soy mamá de 2 niños y bueno, ¿cuál fue la otra pregunta? Bueno, ¿qué estás, o sea, es un poco nada más contarnos de tu historia, qué te dedicas, qué estás haciendo ahora? Y la pregunta que sigue es, para que las personas que nos escuchan tengan el contexto de, en ese momento en el que yo dije, ¿quién quiere una terapia de regresión gratis? Tú dijiste yo, ¿qué pasaba en ese momento en tu vida? ¿Cuál fue la razón por la que te acercaste y por lo que dijiste, bueno, sí, quiero una terapia de regresión? Porque la gente normalmente le da miedo, ¿no? Y tú dijiste, va, voy, ¿qué quiero sanar? No, bueno, cuando me dijiste que cuando leí ese mensaje de quién quiere terapia, yo brinqué. Primero, hace años, a mí me gusta en conectar, siempre he estado como en busca de conectar y he leído mucho de regresiones, pero la verdad me llamó mucha la atención que sea a través de ángeles, que eso fue un punto importante. Y yo he estado practicando durante los años cómo conectar con mis ángeles. De hecho, hasta hay uno, dio hace tiempo, leí un libro donde te decía ejercicios de cómo saber el nombre de tu ángel. Entonces yo dije, "No, yo quiero saber esto", y me puse a escribir, te ponían a escribir y lo primero que se te ocurría, y el nombre que me salió es Doroteo. Desde entonces yo hablo con Doroteo y ya sé, aquí la loca, pero sí, y me ayuda, y lo conocí en persona, esa es otra historia. Estaba yo en búsqueda de bebés. Ujú, Entonces estaba haciendo de todo, o sea, me decían: "Ve por por el jarabe de la tía no sé qué", me lo tomaba, inseminaciones, de todo, de todo, de todo, ¿no? Acupuntura y lo demás. Entonces, a la vez, mi mamá ella le habían diagnosticado cáncer. Entonces, estaba también en un proceso muy fuerte, que estaba con sus quimios y demás. Entonces, yo dije: "Yo quiero trabajar con Laura, pero en especial la búsqueda de bebés". ujú, Ya estaba desesperada y dije: "Bueno, a ver si los ángeles me pueden ayudar a darme claridad de que si esto, pues, es para mí o por qué no llega". Porque yo hasta siento que había escuchado, yo una vez soñé, ¿eso sí te lo ujú. conté, de lo que Sí. soñé? Sí. Una vez, en eso de que iba a acupuntura y todas las demás, una vez soñé que mi bebé que se me aparecía una niña y me decía: "Mamá, me llamo Isabela y estoy esperando el momento de entrada, espérame". A Wow. raíz de eso yo seguía buscando, yo sé, porque Isabela ya se me reveló, ¿y por qué no llega? Por eso te busqué y dije: yo quiero ser de las primeras". Claro. Oye, y yo me acuerdo muy bien y eso fue también como algo súper parteaguas. Me acuerdo que no, me platicaste que ya te habías literalmente ido a bailar a Chalma, casi, casi, ¿no? Fue así de que ya habías hecho todo con tu esposo, habías buscado así de ya hasta discusiones y pleitos porque ya nada más falta ir a no sé dónde, ¿no? Eso pasa mucho, que las personas llegan conmigo cuando es así de ya hicieron todo y ya es como, bueno, ya, Ujú. última opción. Cuéntanos, ¿recuerdas muy claramente todas las vidas que viste? Sí, en algunas tengo mayor claridad que otras y me acuerdo, repasando creo que tú te acuerdas luego más detalles que yo, pero sí, sí, en algunas, las tengo súper claras ahorita. De hecho, las había olvidado. Y cuando me contactaste, empecé a recordar y claro, se me vinieron otra vez como por arte de magia, pero fueron 4, ¿verdad? Fueron Sí, 4. fueron cuatro, exacto. Entonces me gustaría que vayamos vida por vida, que vayamos como repasando. ¿Cómo fue que entraste? ¿Qué, cómo fue que ibas descubriendo cada vida y las enseñanzas que te fueron dejando cada una de las vidas? Entonces, platícanos primero, ¿cuál fue la primera vida que viste? ¿Cómo entraste? ¿Qué ibas experimentando y qué ibas sintiendo? Okey. Bueno, fue cuando llegué contigo fue relajarme
Ujú, Según yo estaba, nunca me dormí, según yo estaba muy consciente de todo y fui como cayendo poco a poco, poco a poco. Era como había expectativa de qué iba a pasar, al principio me costó un poquito de trabajo relajarme, pero ya después empecé a ver imágenes, o sea, como que si estás soñando, ujú, ujú. despierta, ¿no? O sea, estaba con los ojos cerrados. Me parece que la primera, fíjate que no me acuerdo cuál fue exactamente la primera. Al quirófano. Ah, claro, la del quirófano. En eso, digo, tú lo tienes mucho más claro que yo. De repente me despierto, o sea, me veo que estoy, de repente me dio mucho frío Ujú, y me doy cuenta que estoy sobre la plancha de un quirófano y todo está muy, pues, blanco y estoy sentía la cama era metálica, sentía ujú, el frío, y en eso veo en mis manos y veo en mi ropa que había sangre, y ujú, que yo me quedaba pensando, bueno, ¿qué está pasando? Y después caí en cuenta que acababa de tener un aborto ujú, que se había dado, creo que de forma natural, se tuvo que hacer el aborto, no se pudo desarrollar el bebé o algo, y yo estaba como en shock del momento, y yo me acuerdo que veía pues la ropa en el quirófano con sangre y creo que veía las manos con sangre y sentía una gran, gran tristeza, una gran, gran tristeza de que no había podido tener mi bebé. No me acuerdo exactamente la circunstancia por la cual había tenido ese aborto. No sé si ujú. lo comenté, pero sí fue muy impactante ese momento. ¿Recuerdas la época? ¿Recuerdas un poquito más de los detalles? Sí, el quirófano no se veía moderno como un quirófano de ahorita. Según yo, era Sí, como de los 50, si no es que un poco, como algo, 20, 30 por ahí. yo creo que digo, es difícil saber, pero va como de los 40 o 30, yo creo. Ujú, Sí, era como muy rudimentario. Te digo que estaba yo o sea, sentada sobre un metal. ujú, Ahorita ya no estás sobre un metal, o sea, sí es algo, pues, acolchonado. No, ahí no estaba acolchonado. Creo que hasta eso no se respetaron, por lo que ahorita estoy recordando, pues, lineamientos de higiene, como ahorita que todo es súper aséptico. Creo que ujú. no, era como un poco improvisado. Según yo, si no mal recuerdo, fue un aborto practicado y la tristeza y todo lo que te embargó, pero fue clandestino. No fue Sí, por eso fue en una plancha de metal, o sea, no era como una camilla normal en un hospital no, normal. Fue un aborto practicado clandestinamente en la época de los 40, 30 más o sí. menos. Entonces, todo lo que conlleva una situación en aquella época, ¿no? Y toda la culpa que tú sentías, que recuerdo que lloraste, porque eso es bien importante, Ujú, que cuando haces un viaje en el tiempo a recordar una vida pasada, lo vives. O sea, ujú. estás en el personaje, no eres una persona ajena a lo que está pasando, estás adentro de la situación y lo sientes, lo vives, lo recuerdas con toda la gama de emociones y de sensaciones y de pensamientos, ¿no? Sí, no, yo estaba sumamente triste, por eso, y ahorita estaba pensando yo, ¿por qué tenía las manos llenas de sangre? Si yo no, o sea, pero tenía hasta las manos con sangre y era una tristeza, o sea, me acuerdo que estaba llore y llore, llore, lloré muchísimo. Y aparte que sentía vergüenza y de qué había sucedido, y a final de cuentas practiqué un aborto. Entonces, sí, fue un momento muy fuerte Ujú. con el que fue la primera experiencia, y creo que ahí fue donde interveniste, porque estaba yo llorando muchísimo. Sí, fue ahí como dijimos, bueno, ya, o sea, cuando el objeto del recuerdo es conectar con las emociones y entender qué pasó básicamente, ¿no? No quedarte sufriendo en lo que pasó, ¿no? Si me están quemando en la hoguera porque me consideraron bruja, pues no te quedes ahí quemándote, ¿no? O sea, que ya viste, sufriste un aborto, te practicaste un aborto por X o Y consecuencia. El punto no es necesariamente saber cuál fue la razón por la que se practicó el aborto, sino básicamente el hecho de decir, ok, como consecuencia de ese aborto que viví, ya haya sido voluntario o obligatorio por causas médicas,
tú sentiste muchísima culpa, una gran tristeza y una gran culpa en esa experiencia, ¿no? Y entonces el alma se queda con esa impresión de culpa, el alma se queda con esa impresión de tristeza y de no haber sido o lo suficientemente valiente o lo suficientemente sana o lo suficientemente buena persona para poder concebir y traer un nuevo ser a esta vida, ¿no? Y entonces, bueno, ya lo viste, ya lo sentiste, ya lo conectaste, vamos a la que sigue, ¿no? ¿Qué más nos quiere decir tu alma? ¿Qué más necesitas recordar? Y entonces así pasamos a la segunda vida. ¿Recuerdas la segunda vida cuál fue? Me parece que fue cuando estaba yo en un yate, ¿no? ¿Esa fue la segunda? Sí, cabe recordar, a mí nada más quisiera como hacer hincapié en que yo recuerdo muchísimo que después del aborto tú sentías y me decías, veo un hueco negro en mi Ah, sí. matriz. Sí, 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 sí. Ve que cómo todo va regresando, como que lo había, como que de repente ya quedó ahí. Sí, después del aborto yo veía las manos llenas de sangre y yo volteaba a verme, a ver qué pasaba. O sea, sí, había sangre por todas partes y yo me imaginaba un hueco negro profundo a la altura de la cadera de la matriz, y eso, con eso me quedaba. Y ahí era donde se salían todos los sentimientos, pero era tan significativo ese hueco, y era profundo, y era negro, 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 negro. Y siento que eso era lo que estaba cargando en ese momento, y no podía taparlo. O sea, se sentía que se me iba el alma por ahí. Y entonces, ¿qué entendiste de esa vida? O sea, ¿qué de esa vida te seguía afectando en esta vida? O sea, ¿logras hacer el link? Sí, porque entonces yo estaba sintiendo que yo no merecía tener hijos, porque yo tuve la oportunidad de tener mi hijo y practiqué un aborto. Entonces, para mí la conexión es que estaba cargando esa culpa al día de hoy y no merezco o no merecía en ese momento tener hijos por lo que hice. Claro, Lo exactamente. estaba cargando. Esa es increíble. Ese es justamente ese es el propósito del recordar, ¿no? Entonces llegas a conectar concretamente cuál es la razón por la que tu alma en esta vida cree que no merece tener hijos, ¿no? Como un primer acercamiento. Luego, la segunda vida sí es un barco lujoso, ¿no? ¿Te acuerdas cómo entraste? Venos platicando de cuando entraste en el recuerdo, qué viste, cómo viste y lo que pasó en ese momento, en esa segunda vida. Sí, en esa después, ya que salimos de ahí, ya entendí lo que estaba pasando y qué estaba trayendo a este momento. Conectamos otra vez. Me acuerdo que entre vida y vida de repente quedaba yo como en un vacío. Estaba Ujú, como flotando, había como oscuridad, de como cuando cierra los ojos, y me sentía como flotando. Y después sentía que abría los ojos sin abrirlos y estaba en un yate lujosísimo. O sea, me quedaba claro que yo estaba llena de abundancia. De hecho, yo soy aquí, en esta realidad soy morena. Ahí yo era güera, era rubia, muy elegante, vestida muy lujosa, y estaba mi esposo ahí, ujú, que en realidad es mi esposo actual, en ujú. su cara. Y estaba yo viendo hacia el horizonte el mar espectacular, y me quedaba claro que era una vida de lujo y de riqueza, una cosa maravillosa, y estábamos viajando por todo el mundo. Sin embargo, yo sentía un gran vacío porque éramos él y yo solos. No tenía hijos en esa vida, y estaba viendo hacia el horizonte el barandal al frente del barco, y eso ya lo había olvidado. Eso como que uno decide olvidar, y en eso viene mi esposo y me avienta por la borda y muero ahogada. Ajá. Y ahí terminó todo, ¿no? O sea, ahí morí. ¿Y qué entendiste de esa vida? ¿Qué es lo que en esa vida, cuál fue tu reflexión de lo que recordaste de esa vida que tiene conexión con esta? Pues que una,
pues que pudiera tener lujos, lo que fuera, pero sentía un gran vacío. O sea, lo más importante para mí era tener hijos y, eh, y de alguna manera, y ahorita me está como cayendo el 20 también, la relación con el dinero. Y ¿Así? que también es, porque yo he tenido momentos de muchísima abundancia y riqueza, he podido producir mucho dinero, pero a la vez estaba yo sin hijos. Y en esa época empecé a buscar hijos y empecé a tener ese desbalance económico. Y me está cayendo el 20 y ahorita como que sigue cayendo el 20 de que sentía que tampoco merecía esa vida. No merecía esa abundancia si no tenía hijos y a lo mejor hasta porque lo que había hecho, que ahorita estoy hilando una vida con la otra Ujú. que no me que yo pierdo y me estoy dando cuenta que puedo producir mucho y así como puedo producir, de repente puedo perderlo todo. He tenido Claro. sus altos y bajos fuertes. Sí lo estoy relacionando de que no sentía que no lo merecía, y si no merezco tener hijos por lo que hice, tampoco merezco la abundancia. Y el que mi pareja me aventara por la borda, eso fue súper sorpresivo, ¿no? No podía entenderlo. ¿Y cachaste, lograste entender cuáles fueron las razones por las que él te echó por la borda? ¿Te acuerdas de esa parte? Porque también hicimos esa, o sea, él había mucho ambición por parte de él. Ujú, Había una parte como muy ambiciosa en la que, pues él obviamente le interesaba un poco más como la parte económica que la parte emocional o sentimental de conexión contigo, ¿no? Y que obviamente, ujú, pues por algo ahorita es también tu esposo y que están de alguna forma, pues sanando eso que se llama karma, que yo no le ujú, llamo karma. Bueno, se llama karma, pero bueno, la karma es nada más, el karma es una acción que genera una reacción, no es que sea un castigo de nada. Había un enojo con tu esposo de esa vida. sí, ujú, Después sí, de esa vida había obviamente un sentimiento de traición y había un sentimiento de enojo con esa vida, que después lo cortaste, obviamente al final de la terapia se sana, o sea, cualquier residuo tóxico de emoción tóxica que quedara con él, pues lo estabas trayendo en este presente. ujú, O sea, ese enojo inconsciente y esa parte de este hombre me aventa por la borda, pues seguía afectando en tu realidad en esta vida. Seguía pensando, había una parte de ti que todavía, de manera muy inconsciente, sentías, pues que tu esposo no era el bueno, ¿no? O sea, que no era necesariamente el mejor esposo porque en otra vida te aventó por la borda, ¿no? ¿Cómo en esta ujú, vida va a ser papá? Ese pensamiento de yo no me lo merezco, pues él tampoco se lo merece. sí, ¿No? sí, Entonces sí. ahí había una doble razón por la que en esta vida no estabas pudiendo concebir hijos, ¿cierto? Sí, sí, y en esta vida, este, nos llevamos muy bien. O sea, es de verdad mi pareja, o sea, estoy locamente enamorada de él. Y me acuerdo que cuando estábamos haciendo miles de estudios, que yo me hice miles de estudios y me picotearon horriblemente y demás, pero a él también le hicieron miles de estudios. Y resulta que los 2 estamos perfectamente sanos. O sea, no hay razón alguna, médicamente para que no tuviéramos hijos. O Sí, sea lo que voy es de que hace sentido, porque a veces dicen: "No, bueno, porque es que tiene este problema", o luego dicen: "Es que siempre le echan la culpa a la mujer y el hombre luego también tiene", o sea, no la culpa, pero como que estás en este rollo de que miles de tratamientos, y el hombre no. Él también estuvo con tratamientos y viendo y sacando y todo lo que pueda haber, y fuimos con muchos médicos y ninguno nos dijo: "No, es que el problema está de este lado o del otro". O sea, realmente esto era algo que teníamos que trabajar en otro nivel. y los dos. Los 2, los 2. Exactamente. Por eso tenías que ver esa vida. Él también estaba cargando con su propia responsabilidad Ujú, en no poder concebir, ¿sabes? ujú. Sí. Y ahora recuerdas la siguiente vida, que esa es una de las más fuertes. Yo sé que es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. ¿Quieres omitirla?
No, ya lo superé. Okey, Ya lo yo sé que es superé un ese acto tema. es un acto muy valiente, porque no fue un recuerdo fácil, No, y aquí es donde justamente y por eso hago estos episodios, y por eso justamente quiero compartir las historias de las personas que se acercan a mí, porque a pesar de que hayamos hecho cosas terribles en otras vidas, o que a los ojos de la mente humana y a los ojos de nuestros juicios egoicos, podemos haber sido algo de lo que nos podamos arrepentir terriblemente en otra vida, siempre, siempre existe la posibilidad de perdonarnos, y siempre, siempre existe la posibilidad de llevar luz, amor y compasión a todo lo que hayamos vivido, hecho y reinventarnos, ¿no? Esa es nuestra sí. capacidad. Pues platícanos así. Yo sé que esto es bien fuerte, y te lo agradezco por la honestidad, y te lo agradezco de todo con toda mi alma. De verdad, muchas gracias por abrir tu corazón y por contarnos esta última parte de esta regresión. Platícanos qué viste en esta tercera, cuarta Bueno, vida, ¿no? aquí otra vez, me desconecté después de ese susto de que me ahogaron, y cuando despierto me doy cuenta que hay mucha oscuridad. Y voy caminando como en unos campos, no sé, o sea, estoy en los años de la era, no sé, en los 20, o sea, ¿qué Es será? edad media, era más edad La media, edad, ¿no? no, sí, la edad media, o sea, era oscurísimo esa época, y yo iba caminando como entre matorrales o algo. Yo estaba como loca, o sea, estaba como fuera de mí. Yo Ujú, creo que tenía algún problema mental o algo así, o era como una loca. Y yo iba caminando con mis 2 hijos. Una niña, o sea, eran adolescentes, un niño y una niña, en que yo en ese momento podía identificar al día de hoy a quienes son hoy, mi mamá, y a mi hermano. Y ujú. íbamos caminando y ellos iban cabizbajos, y yo iba caminando muy decidida a un lugar donde yo sabía que yo los iba a sacrificar. O sea, era claro, y ellos lo sabían también. Y era sumamente triste, pero pues yo iba caminando Y entre yo los lo matorrales. sabía también. O sea, íbamos caminando y yo los llevaba. Yo no sé qué, si era un ritual o, ay, me acuerdo, ya se me está poniendo la piel chinita otra vez. Sí, iba caminando y los iba a matar. Y no sé por qué, pero eso era lo que a mí me tocaba hacer en ese momento. Este, y fue muy, muy fuerte darme cuenta que yo hubiera sido capaz de hacer eso. Claro que me quedó claro que eso no soy yo al día de hoy, pero Claro. en ese momento, sí, yo sacrifiqué a mis hijos, a mis 2 hijos. Y claro, aquí vale la pena aclarar que no necesitamos llegar al momento en el que sucedió eso, porque simplemente desde que llegaste al recuerdo de que empezaste a caminar, a mí nunca se me va a olvidar, empezaste a temblar y empezaste a sentir un frío interno impresionante, y yo ya sabía lo que iba a pasar. Tú ya sabías lo que iba a pasar, porque la información baja, o sea, cuando conectas y baja toda la información, y ya sabes qué va a pasar. No tienes que llegar a ser verdaderamente testigo de lo que pasó y cómo pasó, porque finalmente ya sabías la información, y de ahí te saqué inmediatamente, porque no se trata de vivir el trauma otra vez, ¿no? Una vez que te das cuenta y que reconoces, bueno, esto va a pasar, ¿qué fue lo que entendiste que estabas recreando en esta vida de esa vida? Una vez más, ¿cuál es ese sentimiento que en esta vida estaba conectando, tu alma en esta vida, o tu cuerpo, tu personalidad o tu personaje de esta vida seguía conectado con esa? Sí, no, era un gran sentimiento de culpabilidad. O sea, era una cosa, y de que no merecía tener hijos, porque, o sea, ¿cómo fue posible que yo hiciera eso? Entonces era una gran culpabilidad, estaba súper avergonzada, me sentía muy triste de ser capaz, y cómo, o sea, y que yo no merecía tener hijos, no merecía tener hijos. Y viendo entonces, hilando una vida con la otra, y que en el otro que tuve el aborto, o que aborté, y que en otra aún teniendo abundancia de más, aún así estaba yo sin hijos. O sea, yo no merezco, o sea, ese era como en ese momento de que yo no merezco tener hijos. Y lo Ujú. traía, y ahí fue muy claro, y entonces yo ya era como más, o sea, estaba muy, 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 muy triste, y sí recuerdo que no vimos qué pasó, no supe qué pasó,
porque sí me sacaste y lo bueno es que estaba en un ambiente seguro. Estaba en un ambiente seguro contigo y yo sentía el acompañamiento de los ángeles. Y después Ajá. tuve el acompañamiento todavía más especial, ¿no? Platícanos entonces cómo fue que cerramos y cómo fue que terminaste después de vivir todo eso y de ser testigo y de volver a conectar emocional, mental y físicamente con todas estas vidas, experiencias. ¿Cómo llegaste al punto de la sanación? ¿En qué manera sanaste todo esto? Después de que salí de esa otra vida, estaba yo en un mar de lágrimas. Me sentía yo terriblemente mal. Y tuve la visita de una presencia, sentí la presencia en ese momento de la Virgen de Guadalupe. Ujú, A mí me encanta la Virgen de Guadalupe, no es que sea la devota de la Virgen, sí me ha acompañado, se me ha aparecido en momentos difíciles de mi vida, ujú, o sea que he sentido su presencia, pero no es de que siempre estoy de que la Virgen de Guadalupe y mencionada todo el tiempo. Sin embargo, aquí fue muy evidente su presencia y me estaba cobijando, me estaba abrazando y de hecho me dio un mensaje que me llegó al alma diciendo, y era también la imagen de materna, esa energía de amor de mamá que me estaba abrazando, que me estaba pidiendo que soltara todo eso. Y además yo estaba viviendo un momento donde mi mamá también estaba, pues en su proceso ya de terminal de cáncer, ¿no? Entonces todo fue como muy representativo y ella me dijo que no trajera lo del pasado al pasado, que olvidara de eso y que era infinitamente bondadoso el universo y que estaba perdonado todo, ¿no? Y que todo sucedió en el momento que tenía que suceder y que no me lo trajera. O sea, y que me amaba infinitamente, que lo dejara ir y que yo era alguien muy amado y que merecía, que sí merecía. Pero bueno, no te puedo, no recuerdo las palabras exactas, estoy comentando con lo que me quedé y ujú. fue muy reconfortante. O sea, entonces ahora yo estaba llorando, pero de alegría, o sea, no alegría de que yay, pero de una alegría interna de conexión y de que no estoy sola y que las cosas van saliendo, ¿no? Que van saliendo y que todo tiene una razón de ser y se puede resolver. Puedes aprender de las otras situaciones. Entonces, fue absolutamente maravilloso y mágico. Claro, eso es lo increíble. Y sanador, ¿no? Finalmente regresas a la paz, regresas Sí. a... Y tu comprensión de ti, ¿no? De tu vida, porque no te puedes embarazar, ¿no? Logras entenderlo, comprenderlo a un nivel del alma, no a un nivel científico, porque pues bueno, los doctores dicen que no te puedes enfermar, que no tienes nada, ¿no? Pero Ujú. no significa, pero ahí es cuando para mí es muy importante que entendamos que al final del día, quien toma las decisiones de todo es nuestra alma. Ujú. Y cuando estamos conectados con nuestra alma, cuando dejamos de lado, no sé, respuestas, o no respuestas, más bien todas las justificaciones mentales que llegan hasta un nivel, hasta un punto, hay que ir un poco más allá. Hay veces en que es necesario llegar a un entendimiento mucho más profundo del alma para poder sanar, para poder verdaderamente trascender nuestros problemas, trascender nuestras limitaciones, trascender lo que pasa en nuestra vida y que puede ser interpretado como una tragedia, ¿no? Al final de la terapia, ¿cómo te sentiste? Al final de la terapia, ¿qué sucedió? Y platícanos un poco también de después de eso, lo que pasó después, porque esta terapia, no lo mencionamos al principio, pero fue hace, ¿cuántos años? 10 Mm, años. habrá sido- Tiene como 10 11 años. Esa Sí. terapia fue hace 11 años, exactamente. Entonces, cuéntanos qué pasó después. Al final, ¿cuál fue el cierre? En el cierre, ¿qué fue lo que entendiste? ¿Qué fue lo que sanaste? Y cómo esta terapia repercutió en tu vida en los siguientes años hasta el día de hoy. Pues bueno, justo ese día yo estaba, o sea, no entendía bien que, o sea, tenía que, que digerir todo lo que había vivido. No es fácil.
No. porque todavía tienes muchísimas emociones, o sea, imágenes, sigues como recordando detalles o cosas que a lo mejor en ese momento no puedo explicar y de repente lo estaba, o sea, lo estaba sintiendo. Pero sí me salí con muchísima paz y con un mayor entendimiento en general de que yo sentía que no merecía. Y no es de que salí sintiendo, ahora sí ya merezco. No, no es así. No es de que ya cambias como El chip. monedita de un momento a otro, no. Ujú, Sin embargo, sí me ayudó a ver las cosas, ir digiriendo y viendo las cosas de forma diferente. ujú, De hecho, en ese inter, yo seguía haciendo, o sea, hice muchos tratamientos, hice cosas, hasta cosas muy locas, muy locas. Hice de todo lo que me decían, yo seguía buscando los bebés, ¿no? Y entendiendo que ahora yo sí quería ser una muy buena madre, ¿no? ujú, Y al final de cuentas, mientras que estaba haciéndome in vitros y demás, inseminaciones y todas las derivaciones que pudiera haber, también empecé el proceso de adopción. Entonces lo estaba haciendo al mismo tiempo y dije, y si sale de una forma con el in vitro y sale en la adopción y me llegan 10 hijos, va, o sea, si me llegan 5, 4, 3 al mismo tiempo, no importa, ¿no? Y también fue un proceso muy difícil la parte de la adopción, porque en algunas partes ya me decían que yo no podía o que ya yo estaba muy grande. Entonces viví, o sea, no fue un proceso fácil, pero a final de cuentas me vine fallece mi mamá, y mi papá me pidió que lo ayudara, con el negocio familiar, y me regresé a Córdoba. Eso era cuando yo vivía en Ciudad de México. Y en ese inter, aparte me fracturé el pie, me acuerdo perfectamente, de la manera más loca y rara, parada en mi baño. O sea, yo vine a Córdoba a pasar unos días con mi papá y me puse a revisar las cosas de mi mamá, a empacarlas, aunque ya tenía año y medio que había fallecido, pues todavía estaba arreglando cosas y cosas que a lo mejor mis hermanos no se atrevían a estar moviendo por el dolor. Y me sentí una gran, gran tristeza y dije, ya no voy a mover nada y me fui a mi baño. Me estaba arreglando para ponerme la pijama y en eso siento algo en el pie, doy una patada voladora, le pego a la puerta y me caigo y me fracturó el pie, estando parada. O sea, entonces es como que la cosa, y cuando la gente me preguntaba, ¿y cómo fue que te fracturaste? Pues estaba parada, ¿no? O sea, ¿qué onda? Este dato es relevante porque ahorita lo voy a después vas a ver por qué. ujú. Entonces, y en eso estaba yo ya pensando venirme a Córdoba a ayudar a mi papá. Me vine y seguí haciendo cosas locas entre inseminaciones y adopciones, y aparte tenía hasta una red de parteras. Sí, me acuerdo. Es- Sí, sí, sí. y llega un momento, unos meses después, hasta me fui a un pueblo en la mitad del cerro, ahí, en un cerro ahí que me decían que ahí había bebés y que las chicas abandonaban a sus bebés, entonces ahí voy como loca a buscar un bebé, o sea, así por las calles, o sea, no, o sea, te puedo contar, o sea, ya los detalles y digo, ¿qué hago yo en la mitad del cerro selvático buscando un bebé? Entonces ahí me cayó el 20 y yo dije, basta, ya no voy a buscar. Ya esto yo soñé, ya hice, soñé a mi bebé, o sea, me estoy volviendo loca. Voy a vivir mi vida con mi marido, nos vamos a ir de viaje. Ahora estoy regresando a otra de las regresiones y vamos a vivir nuestra vida con abundancia solos. Ya, ni modo. Así es, yo hice todo lo que tenía que hacer y se podía. Y ya, lo solté, lo solté. En menos de un mes me hablan por teléfono y me dijeron que ya estaba un bebé para mí, que si estaba yo dispuesta, que si lo quería. Bueno, claro que sí. En eso una vez colgué, le dije, bueno, déjame preguntarle a mi esposo, colgué, y digo, ¿cómo ves? Y dice, órale, va. Y en ese momento salimos disparados a que nos entregaran a nuestro bebé. Y la fecha que yo calculo que el niño fue concebido fue 8 meses y medio antes, 9, fue el día que me fracturé el pie. Wow. Entonces, o sea, porque ¿Cómo fuera, llegaste a esa cómo llegaste a esa conclusión?
porque cuando me entregaron el bebé, me dijeron, nació en esta fecha. Y me dieron la fecha que nació. Y de ahí, no sé cómo fue que empecé o sea, ya sabes, empecé a ver, bueno, más o menos como cuándo fue concebido, nada más jugando, ¿no? O sea, de fechas. Y caí en cuenta que fue en julio, donde pudo haber sido concebido. Y más o menos por la semana, digo, no sé cuántas semanas realmente, De a cuántas embarazo. semanas Ujú. nació, o sea, no sé, pero fue seguramente a principios o mediados de julio. Y ahí ¿Y es cómo cuando yo, perdón que te interrumpe, cómo se relaciona la fractura del pie con con recibir a tu bebé adoptado? cuando yo me fracturé el pie, no podía hacer muchas cosas y tuve que dejar que la gente me cuidara. O sea, desde subirme al autobús o cuando salía, o sea, cuando me regresé a México o cuando andaba en el centro comercial. De hecho, estaba en la casa y yo andaba brincando todo el tiempo y me decían, tranquila. Y mi esposo, déjame consentir. Y venían mis amigos y me consentían. Y todo el mundo estaba como pendiente de mí. Gente que yo pensaba que les valía cacahuate, venían a visitarme, ¿no? Gente que yo nunca he visitado, gente que yo ni me preocupaba si les daba gripa o algo. Y entonces me di cuenta que yo tenía que aprender a recibir y a aceptar Qué y que hermoso. merezco ser cuidada y merezco y creo que eso es muy importante de la energía masculina y femenina, porque yo tenía muy desarrollada la energía masculina. O sea, era muy go-getter y yo puedo y era muy competitiva y, o sea, y yo puedo lograrlo todo. Y aquí era, quédate quieta, Exacto. quédate tranquila. No tienes que hacer nada. No No tienes que tienes... hacer nada, Exacto, ¿sí? Y las cosas van a llegar a ti. Y eso exacto. fue también como esa energía de cuando estaba buscando bebés. No, o sea, yo ya tenía mi vida planeada, años yo voy a hacer, salí a Estados Unidos a hacerme el posgrado a Boston y regresé, y yo tenía en mi mente un timeline, una línea de tiempo de cuándo yo iba a tener bebés. O sea, yo ya lo había definido cuándo, ¿no? ¿A qué Entonces, para horas y mí cómo eso se va a llamar, no? exacto, exacto. Entonces yo decía, pues es que es mi energía masculina muy Y, fuerte de cómo, cuándo, y yo digo qué, y, o sea, muy, y yo muy de controlo mi... mi vida, ¿no? Y no tenemos ni Exacto, idea de que hay algo más que tiene sí. otros planes para ti, que tienes otras lecciones que aprender y que finalmente lo que nos repiten todo el tiempo, hay una razón de ser para todo. Hay una razón de ser y yo lo que tenía que era aprender a recibir y a que merezco. Y justo en esa vez que que me fracturo el pie, es cuando está entrando a este plano mi hijo o el alma de mi hijo que se está empezando a desarrollar en la pancita de alguien, ¿no? O sea, se permitió. Y es cuando yo recuerdo ese sueño con mi bebé que decía, estoy buscando la puerta de entrada, estoy buscando el momento en que me toca llegar. Y yo sí estoy convencida que los hijos escogen a los papás y vienen en el momento que tiene que venir y te escogen porque hay ciertas cosas, ellos saben que van a tener ciertos retos Lecciones. en la vida y lecciones y tú Ujú. estás ahí para acompañarlos y ayudarlos, ¿no? Pero hasta que tú estés listo, ¿no? Entonces, para mí esto fue muy rico. Pero Llegó mi bebé. platícanos el detalle de la segunda, como para que quede más claro cómo, o sea, porque tuviste un segundo hijo y ese segundo hijo, ¿cómo llegó Sí, a ti? de hecho, cuando yo estaba buscando y con todas las adopciones, hubo un momento que me dijeron, oye, aquí hay unos gemelos. ¿Quién quiere, no? Me acuerdo que fui al DIF, o sea, estaba en la reunión de la, de la escuela para papás, ¿no? Ujú. Para nuevos papás. Y yo dije, y mi esposo y yo dijimos, por nosotros dos, está perfecto. Claro, en ese momento no se dio. Llega nuestro bebé, el primero, estamos felices, radiantes, y pues ya que va a ser uno y felices. Justo, o sea, mi hijo llegó en abril, o sea, nació en abril y llegó a nosotros en mayo. Y poco antes, al siguiente año, justo en abril, me hablan y me dicen, ustedes estaban interesados en otro bebé, aquí viene otra y ahora es una niña. ¿Quieren? ¿Sí o no? Y sin pensarlo dos veces, dijimos que sí. Y otra vez, la niña nació en abril.
un año después, casi un año exacto, un año, una semana. Es que es increíble, cuando empiezas a llevar un registro de las fechas de lo que el día que sueñas, el día que pasan, el día que te llaman, el día que tacatá, yo que llevo un diario y un registro de mi vida, en mi diario personal, más mi diario de sueños, porque tengo un diario de sueños también, con lo que los grabo y sé las fechas, más aparte lo que está pasando a nivel astrológico, etcétera. Es increíble las sincronicidades tan precisas, ¿eh? Pero lo que pasa es que nunca lo registramos, nunca vamos, Ujú. nunca llevamos como justamente ese registro disciplinado y continuo para darnos cuenta de todas estas sincronicidades que no son casualidad y que hay un No, plan muy bien estructurado y muy bien diseñado, ¿no? Y entonces llega un año después y entonces, ¿qué fue lo que entiendes y finalmente cuál es como la gran enseñanza de esta experiencia en tu vida? Me encantaría que lo dijeras y que nos compartieras eso, ¿no? pues mira, o sea, al final de cuentas, ahora tengo un niño y una niña, son espectaculares. Me doy cuenta que yo no había vivido, o sea, por mucho que he viajado y hecho y deshecho de mi vida con mi esposo, porque estuvimos de pareja sin hijos, pues 15 años o algo así, él y yo solos cómplices en todo. Y ahora tenemos 2 hijos y estamos volcados de alegría, de felicidad y de merecimiento y de esto era para nosotros. No, yo no puedo imaginarme mi vida sin mis hijos y mis hijos son mis hijos. O sea, alguien dice, es que, ¿cómo adoptar y cómo es posible si no son tu-?". No, estos son mis hijos. Ujú. Simplemente buscaron llegar de diferentes formas a mí. Si no se podía por la derecha, llegaban por la izquierda y si no es por en medio, pero esos son mis hijos y siempre han sido mis hijos, siempre. Claro. Y son 2, o sea, el niño y la niña, así como en alguna de las regresiones tuve un niño y una niña. O sea, pero ahora esto es mágico y mi familia los adoran, o sea, no hay, o sea, es un parteaguas en la vida el que yo tuviera mis hijos y cómo llegaban a mí. Y ellos son muy especiales, o sea, de verdad, o sea, es que la mamá que está hablando de los hijos, pero sí, ¿verdad? Ya estoy, pero de Pero es verdad cierto, tienen sí. un ángel especial y yo creo, me siento muy bendecida de poder yo ser la mamá de estos niños Claro. y papás, o sea, y que tenemos tantas experiencias y hemos vivido tantas cosas que tengo todo una miriada de experiencias que compartirles para que ellos sean lo mejor que puedan ser, porque yo siento que ellos vienen a transformar el mundo. Y yo tuve que vivir toda esta experiencia y entre diferentes vidas para ser la persona que soy hoy y poder Ujú. proporcionarle todas las herramientas que ellos necesitan, ¿no? O sea, no sé, ya Claro. sueno como, ay, aquí pero no sé, o sea, para mí es algo muy No, te entiendo profundo, perfecto. Sí, sí, sí. ¿no? Claro. Entonces sí, esto ha sido espectacular. Oye, y a mí me gustaría agregar, porque tal vez no lo mencionaste, pero creo que también es algo bien importante que medio lo dijiste hace un rato, es que yo creo que una de las grandes enseñanzas que quisiera yo agregar es que el universo es perfecto, Ujú, bondadoso, generoso y abundante. O sea, si tú esperabas un hijo, te llegaron dos y de los dos mm, sexos. Y ujú, cuando tú finalmente te abres a recibir, reconoces tu merecimiento, reconoces tu valor, reconoces quién realmente eres, el universo va a responder a esa vibración y te va a llegar incluso más allá de lo que tú incluso te imaginas, ¿no? Que es como siempre vas a superar las expectativas. Cuando tú sueltas, que fue como cuando finalmente tú soltaste, ¿no? Ese fue sí, como el gran parteaguas, que es el día que tú sueltas el control, el día que tú sueltas el dejo ir mis expectativas, dejo ir que las cosas sucedan cuando quiero que sucedan, como quiero que sucedan, entonces finalmente significa, le estás diciendo al universo, yo confío ujú, en que lo que va a pasar cuando pase como pase, va a ser perfecto y como sea, va a estar bien. Cuando tú sueltas ese control, cuando tú sueltas las expectativas, cuando tú, se dice correcto. fácil, pero cuesta un huevo y la mitad del otro, cuando tú finalmente sueltas, entonces le das permiso al universo de que actúe.
cómo debe actuar y de que lleguen las cosas en forma y en tiempo perfecto, porque fluye, ¿no? Y es siempre mayor y mejor de lo que tú incluso puedes esperar, ¿no? Y entonces tienes hasta 2 bebés con las fechas exactas, en el momento exacto, o niño, niña, y entonces ahora, claro, tuviste que haber pasado por todo ese camino y esa jornada del alma para poder hoy valorar y aquilatar la bendición de tener a 2 hijos, ¿no? Como sea que hayan llegado. Sí, no, y eso es lo que, sí, 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 o sea, definitivamente lo que dices es soltar, soltar. Y, y me doy cuenta que yo traía un ego muy fuerte, muy grande, ¿no? Y tanto hay que tener energía masculina como femenina y encontrar ese balance, y ese balance lo hay en todas partes en el universo. Ujú. Y yo estaba con esa energía controladora, de que yo puedo, yo hago, yo tengo, yo lo puedo hacer, va a ser cuando yo quiera y como yo quiera, y de que queda, queda, y si no es con este doctor, es con otro, y, o sea, no, y en el momento que yo solté y dije, Dios mío, universo, esto es como tú digas, y lo suelto, y recibo lo que tú quieras darme. Y usualmente el universo sabe más y tiene más lo que a ti te va a servir que lo que yo misma pudiera imaginar. Y entonces he recibido muchísimo más. Y es aprender a recibir, a confiar que el universo es más inteligente que tú. Yo sé que Sí, eso suena tonto, pero es que a veces uno dice, no, 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 yo tengo el control y yo hago, yo voy, yo vengo. Y no es cierto. No es exactamente. cierto. Esa es una de las primeras enseñanzas del curso de milagros, justamente. Es una de las Ujú, exacto. tú que también sabes mucho del curso de milagros, que yo doy Sí. clases del curso de milagros, una de las primeras cosas que te enseña el curso de milagros es nunca sé qué es lo que más me conviene. Nunca Ujú, sé qué es lo que mejor que es para mí, porque ¿por qué nunca sabemos qué es lo mejor para nosotros? Muy sencillo, porque siempre estamos actuando y pensando desde el ego, no desde el alma. ujú, Y el ujú, ego siempre ve carencia. El ego sí, siempre decide desde la carencia, desde el miedo a perder, desde el miedo a no tener, desde el miedo a que se vaya, desde el miedo al abandono, desde el miedo al rechazo, desde el miedo a todos los miedos que nos podamos imaginar. Y entonces, siempre ujú, que actúas desde ese miedo, estás actuando desde el ego y el ego, somos rehenes del ego todo el tiempo. Entonces, por eso nunca sabemos realmente qué es lo mejor para nosotros, porque nuestro pensamiento y nuestra percepción viene desde ese miedo siempre, no desde la confianza del alma, ujú. porque el alma confía, nuestra alma sabe, es una con el universo. Entonces, cuando conectas con tu alma, sueltas y confías. Y cuando Sí, confías, suceden los milagros. sí, exacto. Y nada más para completar, aquí es donde conecté con mi energía, la energía femenina. Y la Totalmente. energía femenina es de recibir, de Exacto. confiar, de soltar. Y casualmente, o sea, fue cuando regresé a la casa familiar, que estaba guardando las cosas de mi mamá. Estaba conectando con esa energía de amor materna, que es cuando me fracturo el pie, que es cuando llegan mis hijos, es aquí donde, en el seno, donde yo crecí, donde está toda la energía pues, Materna. porque estaba materna, ¿no? Porque estaba, quedándome en casa de mis papás en ese momento con mi esposo, y ahí está, como que empecé a reconectar con mi energía femenina de Qué bonito. aceptar, de recibir, y esa es la energía femenina es donde de mamá, ¿no? Y en la regresión, quien llegó al final a reconfortarme fue la Virgen de Guadalupe, A decirte ¿no? eso, tal cual. A decirme eso, que esa es la madre, ¿no? Nuestra madre energética es la Virgen de Guadalupe aquí en México. Este, mm, todo es muy simbólico, muy, muy, porque sé que durante toda la sesión estuvieron mis ángeles. O Ujú. sea, sé que estuvo el arcángel Miguel, Claro, siempre. Arcángel estuvo Miguel y muchos Rafael ángeles. siempre están ahí. Sí. Entonces, pero esa energía femenina que es de soltar y de recibir eso, y es algo con lo que sigo Claro. aprendiendo a fluir con eso, ¿no?
Claro, son lecciones de vida que toman toda la vida, ¿no? No es como que ya lo aprendí y ya estoy Ujú. del otro lado, no. Las experiencias vamos a seguir acumulando y vamos a seguir aprendiendo de cada experiencia, ¿no? Pues qué increíble historia, de verdad, qué gran aprendizaje y que tú lo compartas de viva voz, es para mí un privilegio y un honor. Muchísimas gracias. Y ya nada más como para cerrar en conclusión, ¿hubiera sido lo mismo o entendiste algo desde esa terapia 10 años, 11 años después a hoy? ¿Cómo todo se cierra? ¿Cómo cierras el círculo? ¿Cambia algo? O si no lo hubieras tomado o si lo hubieras tomado. ¿Hay algo que cambió, algo que te ayudó esa terapia hace tantos años, hoy por hoy? Def- Definitivamente sí, porque aparte no es de que sales de la terapia y dices, ¡tling! Ya me cayeron todos los 20, Ujú, sino conforme va pasando los días y van pasando otras situaciones, te vuelves más, o bueno, yo me volví más consciente. ujú. Y empecé a entender más sobre poco a poco, no es de que dije: "Ay, sí, ya sé, es mi energía masculina", o sea, no, 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 sino es sigue un trabajo, pero empecé a conectar más con mi alma y Ujú, entender, poner más atención en el significado o las coincidencias, ¿no? De por dónde van las cosas y de ir soltando poco a poco. O sea, fui soltando lentamente, claro, pero y sí, todos los días, o sea, sigo pensando y entendiendo. Y ahorita, cuando me buscaste y me dijiste: "Oye, vamos a platicar de esto", yo: a ver, déjame recordar", ¿no? O sea, ¿qué es? Y fue muy bueno porque es como hacer un análisis, ver para atrás y cuando empiezas a ver los diferentes eventos, como tú dijiste, las fechas, y empiezas a ver, wow, a ver cómo una cosa va llevando a la otra, empiezas a ver la película y todo hace sentido. Y yo sí, creo que la gran conclusión es que todo tiene una razón de ser, hace sentido. Y me ayudó la terapia de tener mayor claridad. La información está, siempre claro, está, pero a veces estamos como muy, o yo estaba, o no, y estoy a veces en otras cosas, este, pues cegado con otras formas de pensar, con creencias limitantes y no te deja ver con claridad ciertas cosas. Entonces, esto me ha ido dando claridad, como marcando el camino para cuando tuve, o sea, tomé la decisión de soltar, tenía ya todo a la mano. Y eso para mí es el gran aprendizaje, a qué aprender a bonito. soltar, saber que merezco, Mereces porque todo. merezco todo, merezco toda la abundancia, porque de hecho, al poco tiempo cuando salí de ahí, yo te atraía esa zozobra, principalmente de la última regresión. Claro, ¿Cómo fue posible que yo hiciera una cosa tan sí, tan atroz, ¿no? O tan, tan impresionante, ¿no? ujú, Y sí me costó, pasó un tiempo para que yo fuera otra vez acomodando esas emociones ujú, y la Virgen me decía: "Te tienes que perdonar a ti misma". Entonces, es aprender a perdonarte, ¿no? totalmente. Y que todo pasó en el momento que tenía que ser y como tenía que ser, o sea, o sea, punto, ¿no? Y no sabemos cuáles eran las situaciones que en ese momento y eso no significa que eso es la persona que soy hoy, para Claro, y nada. eso no significa que no mereces, ¿no? O sea, aquí Ujú. también una de las grandes enseñanzas que a mí que yo quisiera compartir para todas las personas que nos escuchan es que no importa que hayamos hecho o cometido el más terrible error, no importa que hayamos cometido la más terrible de las situaciones o vivido la más terrible de las experiencias en esta o en otras vidas, todos somos merecedores del perdón, todos somos merecedores de todo el amor, de toda la luz y todos somos merecedores de una vida plena, pacífica, abundante, pero para que lleguemos ahí tenemos que soltar, aprender a soltar nuestras expectativas y aprender a perdonarnos, porque si no estamos en esa vibración, difícilmente van a llegar. Y para eso es ese es el camino de sanación, ¿no? Sanar
lo que creemos de nosotros mismos, sanar los propios juicios que tenemos de nosotros mismos para volver a reconectar quién realmente somos, ¿no? Que es esta alma profundamente sabia, maravillosa y que lo tiene todo y que es una con el universo y uno con el amor divino, ¿no? Del todo. Y ahí es cuando se dan los milagros, como dice un curso de milagros, ¿no? Paciencia infinita, milagro inmediato. Correcto. Pues Ah, qué bonito, mil gracias, ha sido increíble platicar contigo esta pues casi hora, más de una hora ya creo. Muchísimas gracias, Rosana, es un honor, un gusto verte, platicar contigo, que compartas tu historia. Espero que esta historia les ayude a las personas que nos escuchan como una forma de inspiración y una forma para que una vez más se abran mentalmente a la idea de que hay mucho más allá de significado en nuestras vidas de lo que vemos a simple vista. Eso es todo. Y que las herramientas están disponibles a la mano cuando las queramos usar, que es la sanación o cualquier herramienta de sanación. Pues muchísimas gracias, Rosana. Ha sido un gusto enorme. Espero que nos volvamos a ver para platicar de no nada más de esto, de otras cosas, porque yo sé, y nos platicas de lo que nos estabas diciendo al principio, ¿te acuerdas? Que ese es otro tema de Los Ángeles y de cómo conectar, etcétera, etcétera, que también yo sé que estás muy conectada con el tema de Los Ángeles. Y luego, pues ya planearemos otro episodio de pláticas con ángeles contigo. no, muchísimas gracias. De hecho, gracias desde esa vez que el universo permitió que me escogieras a mí para esta sesión. Yo decía, es que yo, o sea, no sé los demás, pero yo necesito esto. Y más porque en ese momento mi mamá estaba también, estaba ya en sus últimas. Entonces, esto ha sido una bendición. Y ahora que reconectamos con este tema, y ahorita que estoy platicando contigo, me sigue haciendo bien y sigo aprendiendo más cosas. Entonces, muchísimas gracias. De verdad que agradezco el universo de conocerte y de que a través de ti estés canalizando tantas cosas positivas en mi vida. Y espero que esto les haya servido a los demás. Espero que haya algo que haya detonado un momento de paz o tranquilidad, porque Y todo va a estar esperanza. bien. Así Y es. esperanza. Y todo estará bien. Pues gracias a todos los que nos escuchan. Rosana, te mando un abrazo, un beso desde el fondo de mi alma y de mi corazón hasta allá, hasta Veracruz. Y pues aquí seguimos. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Deseo de corazón que hayas encontrado respuesta